Bueno, buenas tardes a todos y todas, a los que estáis siguiéndonos online y a los que estáis aquí también. Bueno, la sesión de hoy vamos a dar por finalizado el tratamiento de la obra La miseria de la filosofía y en concreto vamos a trabajar sobre 3 textos diferentes escritos en tiempos diferentes. El primero es el discurso sobre el intercambio y el segundo es el prefacio, dos prefacios que escribió Engels, y el tercero, escrito en el 59, una parte de la contribución a la crítica de la economía política, una parte muy corta. Bueno, empezando con el primer texto, he considerado interesante profundizar un poco sobre el contexto, también porque como no vamos a trabajar más sobre sobre obras escritas en estos primeros años en la juventud de Marx, ¿no? Y vamos a dar un salto, pues he considerado eso, interesante profundizar sobre algunas cuestiones. El texto sobre el discurso sobre el intercambio, libre intercambio, lo escribió Marx en 1847, cuando se conforma la Liga de los Comunistas, ¿no? El antecedente a la Liga de los Comunistas es la Liga de los Justos, y la predecesora de esta es la Liga de los Proscritos o Desterrados también, que encontrarán en otros sitios. Esta liga primera de los proscritos es la escisión esta liga de los proscritos, de esta liga de los proscritos luego se extinguirá la Liga de los Justos. O sea, se extinguirán varios miembros para conformar la Liga de los Justos. La primera liga que menciono supone la primera organización comunista a escala internacional que conllevó pues, el acercamiento de diferentes círculos socialistas. Luego, en 1846, se forma la Liga de los Justos, ¿no? Que en esta organización predominan los pequeños artesanos proletarizados, ¿no? Que tienen unas reivindicaciones muy concretas que serían, entre otras cosas, volver al viejo gremialismo, también una restitución de la propiedad ganada por el trabajo mismo, ¿no? De los artesanos, y también una especie de reorganización de la producción, del modo de producción burgués, en torno a ideales como justicia, fraternidad, libertad, ¿no? Y en esta organización de la Liga de los Justos, el mayor exponente en aquel momento es Wilhelm Weyting, ¿no? Que este sí se opone a la vía reformista defendida por la mayoría de los socialistas utópicos, y sí señala a la clase obrera como sujeto revolucionario, pero sí que tiene una concepción del comunismo pues llegada a una especie de asociacionismo de familias y de corte religioso, ¿no? Y dice que, o sea, para justificarlo, pues dice que el primero en defender la comunidad de bienes fue Jesucristo. Y tiene, bueno, también voy a traer unas citas de otras obras que me han parecido interesantes traer, que en contribución a la historia de la Liga de los Comunistas, Engels, ¿no? Explica un poco la sociología de la Liga, ¿no? Donde dice que los miembros de la Liga, cuando pertenecían a la clase obrera, eran casi siempre artesanos, no eran aún proletarios en el pleno sentido de la palabra, sino un simple apéndice de la pequeña burguesía, un apéndice que estaba pasando las filas del proletariado, pero que no se hallaba aún en contraposición directa a la burguesía, es decir, al gran capital. Al haber sido capaces de adelantarse instintivamente a su futuro desarrollo y de organizarse, aunque no tuviesen plena conciencia de ello, como partido proletariado,
pero era también inevitable que sus viejos prejuicios artesanos se les enredasen a cada paso entre las piernas, siempre que se trataba de criticar de un modo concreto a la sociedad existente, es decir, de investigar los hechos económicos. Luego, también, mencionar que a mediados de 1840, Engels y Marx fundan el Comité Comunista de Correspondencia con Guigot. Marx, ellos empiezan como a acercarse un poco a la Liga de los Justos, ¿no? Pero sí que tienen posiciones, concepciones pues, diferentes, ¿no? Contrapuestas. Y no comparten pues, la concepción comunista cristiana de Waiting. Ellos ven la Liga como un embrión del Partido Proletario, ¿no? que su propaganda serviría o haría función en ese momento de preparación de la revolución social. Y luego, ya acercándonos a 1847, ¿no? Se celebra un congreso en junio y se aprueba la integración de la Liga, del Comité de Correspondencia a la Liga, y se pasa a llamar la Liga de los Comunistas. Elevaron los estatutos y se reorganiza la Liga en comunas, círculos directivos, comité central y congreso. También estos estatutos se llevan a las comunas y se debaten para luego aprobarse. Y se les encarga a Marx y a Engels la redacción del Manifiesto Comunista. También mencionar que se establece el centralismo democrático dentro de la Liga. Después, también me gustaría mencionar que en ese momento Marx está también en otras organizaciones, ¿no? Como serían el Club de los Obreros Alemanes, para el cual redacta Trabajo, Salario y Capital. También participa en la Asociación Democrática, ¿no? Que sería una coalición con los demócratas, pero también participa en otras organizaciones que serían periódicos, por ejemplo, el sector revolucionario de los cartistas, los demócratas socialistas franceses. También es donde pronuncia el texto o el discurso Marx ese año. Y luego también un par de apuntes más que serían pues, también que participaban en un periódico, ¿no? Que se llama Deutsche Brüsseler Zeitung, que mi pronunciación es malísima, y también sirve un poco de órgano de esta asociación y también de la Asociación de Trabajadores Alemanes en Bruselas. Y en esta también colabora Wolf junto con ellos. Y por último, mencionar que a principios de 1858, para participar en la revolución en los estados alemanes, Marx marcha primero a París y de París a Alemania. Y bueno, diciendo esto, vale, se me ha pasado una cita que explica un poco pues, la situación previa, que ya con esto acabo con el contexto, que es un poco la situación previa a la Primera Internacional, ¿no? que lo explica Engels en la contribución a la historia de la Liga de los Comunistas, que dice: ahora el comunismo de los franceses y de los alemanes y el cartismo de los ingleses ya no aparecerían como algo casual, que lo mismo habría podido no existir. Estos movimientos se presentaban ahora como un movimiento de la moderna clase oprimida, del proletariado, como formas más o menos desarrolladas de su lucha históricamente necesaria contra la clase dominante, contra la burguesía, como formas de la lucha de clases, pero que se distinguían de todas las luchas de clases anteriores, en que la actual clase oprimida, el proletariado, no puede llevar a cabo su emancipación sin emancipar al mismo tiempo a toda la sociedad de su división en clases y, por tanto, de la lucha de clases. Entonces, entrando un poco en el texto del discurso sobre el intercambio, Marx participa en un congreso
en Bruselas de economistas, ¿no? Y no le dejan participar. Entonces él elabora un texto y decide difundirlo a ciertos periódicos. El contexto de aquel momento en Inglaterra se puede resumir en crisis económica, rebajada de los sueldos y problemas con los precios de primera necesidad. Y también las leyes proteccionistas, ¿no? Las cuales protegen a los propietarios de grandes latifundios y establecen aranceles altísimos a la importación de trigo. Entonces, Marx en este texto subraya 3 cuestiones. Bueno, esto aparece un poco en las notas al final, pero que luego, cuando vaya pasando las diapositivas, profundizaré un poco más. Que es que la asociación de los obreros momentánea con los free traders en contra de los terratenientes pues cumple la función de destruir los restos del feudalismo y suponer un posterior enfrentamiento único, ¿no? de la clase trabajadora y el proletariado y la burguesía. También señala que hay una necesidad, que la burguesía tiene la necesidad del proletariado para ejercer una supremacía y dominio político. Y sobre esto me ha parecido interesante coger varias citas de Engels de la situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Que dice: la violenta oposición de los cartistas no contra el libre cambio, sino contra el que se convirtiese en la única cuestión vital del país, hizo comprender a los fabricantes, y cada día que pasaba se lo hacía comprender mejor, que sin la ayuda de la clase obrera la burguesía no logrará jamás establecer plenamente su dominio social y político sobre la nación. De esta manera fueron cambiando poco a poco las relaciones entre las dos clases. Las leyes fabriles, que en tiempos habían sido un espantajo para todos los fabricantes, ahora solo eran observadas voluntariamente por ellos. Ahora no solo eran observadas voluntariamente por ellos, sino que se extendían más o menos a todas las ramas de la industria. Los sindicatos, considerados hasta hacía poco obra del diablo, eran mimados y protegidos por los industriales como instituciones perfectamente legítimas y como medio eficaz para difundir entre los obreros sanas doctrinas económicas. Y luego, también por último, que luego profundizará Marx en esto, que la libre competencia apresura la unión de los trabajadores y la emancipación política y económica de estos. Sobre esta supuesta abolición de o esta propuesta de abolición de las medidas proteccionistas, hay varios teóricos, de los cuales Marx resalta 3, que serían Hobbes, Morse y Reg, los cuales tienen diferentes opiniones acerca de los efectos de estas medidas, ¿no? Hobbes dirá que la bajada del precio del cereal por la importación del grano afectaría solo a la renta de los terratenientes. Morse, por el contrario, dice que la importación del grano subiría el precio del cereal y cambia la ganancia del campesino y del obrero y no del propietario. El precio del trigo aumenta por la producción en tierras menos fértiles, en las cuales el cultivo es más costoso. Siendo obligada la venta del grano, su precio se regula por los precios de los productos de estas tierras. Al abolir las leyes cerealeras, caerán el precio y la renta, ya que dejarán de cultivar los terrenos ingratos. Traerá la ruina a una parte de los arrendatarios, que no podrán mantenerse en la agricultura y buscarán recursos en la industria. A los grandes arrendatarios o los propietarios les venden la tierra a buen precio o les harán contratos más prolongados. Podrán comprometer grandes capitales en la tierra, aplicar máquinas y comenzar el trabajo manual. Que bueno, cada uno pues hace su aportación un poco. Sobre los fabricantes, Marx, Marx, estoy diciendo Marx, y es Engels el que
el que escribe esto. No, es Marx el que escribe esto. Joder, qué lío me estoy haciendo con los textos. Vale. Madre mía, vale, vuelvo. Sobre los fabricantes, Marx dice, por un lado, que el reglamento de las fábricas demuestra la tendencia del fabricante a emplear todos los recursos o todos los medios posibles para reducir el salario nominal y para explotar incluso los accidentes sobre los que el obrero no tiene control. Pero por otro lado, intentan también hacer creer a los obreros que son capaces de hacer gastos enormes, económicos y demás, solo para mejorar su suerte, ya que imponen los mayores sacrificios para que se eleven los salarios. Vuelvo. Por otro lado, hacen creer a los obreros que son capaces de hacer grandes sacrificios para que se eleven los salarios por la anti-corn law. Y sobre los efectos del libre intercambio, y ya poniendo voz a más en concreto de los efectos, dice que los obreros han comprendido la lucha de los terratenientes y los capitalistas, que buscarían al final rebajar el precio del pan y a su vez el salario. Y que la ganancia industrial aumentaría en tanto que reduce la renta. Y más trae en la edición se menciona en la nota 7 una carta que escribe Marx a Lassalle, donde dice que el salario no aumenta gracias al comercio, sino a causa de la prosperidad. Y que por ello pueden comprar más artículos con el mismo salario. Y lo que ha aumentado, por tanto, es el salario relativo, pero que el salario en cuanto a la ganancia ha caído. Y esto lo escribe en 1855. Entonces, desde el momento en el que baja el pan y el salario, ya no pueden economizar casi nada de dinero para comprar otros artículos. Y bueno, esta cita explica muy bien pues, el efecto, sobre todo el proceso social, que conllevaría la abolición de las medidas proteccionistas sobre el grano. Dice, el libre intercambio aumenta las fuerzas productivas. El capital productivo aumenta la demanda de trabajadores, el precio del trabajo y el salario. Implica la acumulación y la concentración de capitales. Esto lleva a una mayor división del trabajo y a una aplicación mayor de las máquinas. Esto destruye la especialidad del trabajador. Aumenta la competencia entre obreros, obliga a los capitalistas industriales a trabajar con medios siempre crecientes, arruina a los pequeños industriales y los lanza al proletariado. Las tasas de interés disminuyen a medida que los capitales se acumulan. Los pequeños rentistas son obligados a lanzarse a la industria para acabar aumentando el número de proletarios. Más se produce para el mercado que no conoce las necesidades. Más precede la producción al consumo. En consecuencia, las crisis aumentan de intensidad y de rapidez. Acelera la centralización de los capitales y agranda el proletariado. La retribución disminuye para todos y la carga aumenta para algunos. También menciona estos dos doctores, ¿no?, que hablan de que para el bienestar nacional hacen falta desgracias, ¿no? Son necesarias las desgracias. Y en concreto que el bienestar de la clase burguesa conlleva necesariamente la degradación de la clase trabajadora. Y en su opinión, las pocas trabas nacionales que encadenan todavía la marcha del capital tienen que ser superadas, y de esta manera pues, se liberará por completo la acción del capital. Y más añadirá que mientras subsista la relación del trabajo con el capital, el intercambio de las mercancías entre sí, aún en las condiciones más favorables, siempre habrá una clase que explotará y una clase que será explotada.
y de hecho la oposición de estas dos clases se dibujará con mayor claridad. Por lo que bueno, todavía queda un poco. Para Marx estas dos medidas no son, o sea, el proteccionismo y el libre intercambio no forman una contradicción. El sistema proteccionista es un medio para establecer en un pueblo la gran industria. Contribuye a desarrollar la libre competencia en el interior de un país y en los países donde la burguesía empieza a darse a conocer o a desarrollarse como clase, hace grandes esfuerzos para tener derechos protectores. Y en su opinión son armas, ¿no? El proteccionismo como el libre intercambio para combatir el feudalismo y el gobierno absoluto. Y son un medio para concentrar sus fuerzas y realizar el libre intercambio en el interior del país. Pero en un tiempo, si se mantienen por mucho tiempo las leyes proteccionistas, ¿no? Pueden ser unos obstáculos para quien aspire a posicionarse en el mercado mundial con posibilidades de éxito, por lo que, bueno, en concreto, Marx se centra en Inglaterra, ¿no? Y dirá que la práctica alternativa de ambos pues asegurará a Inglaterra a partir de 1815 el monopolio efectivo del comercio mundial en sectores importantes. Pero son medidas que han adoptado otros países a lo largo del mundo. Y entonces, también trayendo un par de citas de Engels, de la situación de la clase obrera en Inglaterra, dirá, el libre cambio significa la reorganización en el interior y el exterior de toda la política financiera y comercial de Inglaterra de acuerdo con los intereses de los capitalistas industriales, que constituían desde ese momento la clase representativa de la nación. Todo quedó supeditado a un objetivo único, pero a un objetivo que tenía la máxima importancia para los capitalistas industriales: abaratar todas las materias primas y principalmente todos los medios de subsistencia de la clase obrera, reducir el precio de coste de las materias primas y mantener los salarios a un bajo nivel, cuando no reducirlos aún más. Inglaterra tenía que convertirse en el taller industrial del mundo. Todos los demás países tenían que ser para Inglaterra lo que era Irlanda en aquel momento: mercados para su producción industrial y fuentes de materias primas y artículos alimenticios. Inglaterra, un gran centro manufacturero de un mundo agrícola, con un número siempre creciente de satélites productores de trigo y algodón girando en torno al sol industrial. ¡Qué magnífica perspectiva! Y ya para terminar con este texto, Marx remarca varias ideas, ¿no? Que serían que el libre intercambio acelera la revolución social en cuanto que disuelve antiguas nacionalidades y lleva al extremo al antagonismo entre la burguesía y el proletariado. Las leyes económicas, con sus contradicciones más pasmosas, se ejercen a una escala mayor, es decir, al resto del mundo. Y el libre intercambio sería el camino más directo, el que conduciría con mayor celeridad a la sociedad a un callejón sin salida. Bueno, entrando en el segundo texto, que es el prefacio a la primera edición alemana, que este sí es de Engels, lo escribe en octubre de 1884 para la obra La miseria de la filosofía, donde, en su opinión, Marx expone los principios fundamentales de sus nuevas concepciones históricas y económicas. Explica que tuvo impacto sobre algunos escritores o economistas alemanes y menciona a Rodbertus, ¿no? El cual acusa a Marx de plagio y de no reconocerle sus supuestos descubrimientos, ¿no? Que serían, entre otras cosas, el valor constituido de Proudhon, sí, entre otras cosas. Y luego, Rodbertus
es un economista alemán que ha escrito varias obras y, bueno, he traído dos por mencionar, que sería Hacia el entendimiento de las condiciones de nuestra economía estatal o régimen político-económico y Carta Social a von Hitzmann. Y bueno, para Engels, Rodbertus es quien plagia a otros socialistas y no lo reconoce. Según Engels, ningún socialista ha superado las tesis de Ricardo hasta Marx y hace una crítica en general a varios socialistas y luego en particular a Rodbertus en este prefacio, ¿no? Sobre la crítica general que realiza los socialistas utópicos, bueno, menciona varias obras que serían de Hodgkins, de Thompson, de Edmonds y de Bray. Y bueno, yo he remarcado tres o he traído tres elementos o tres objeciones que les hace Engels. La primera es que hacen una deducción igualitaria o una aplicación socialista de la teoría del valor porque, bueno, según Engels, los economistas hacen una objeción a Ricardo sobre la teoría, sobre el valor de cambio de la jornada del trabajo y el salario y los socialistas la recogen, ¿no? Tal cual. Y Engels menciona varias notas de la contribución a la crítica de la economía política, de la primera parte en concreto, de Marx, donde dice que si el valor de cambio de un producto equivale al tiempo de trabajo materializado en él, el valor de cambio de la jornada de trabajo es igual a su producto. O sea que el salario debe ser igual al producto del trabajo. Y sin embargo, en realidad ocurre lo contrario. Admitiendo la exactitud teórica de la fórmula, los socialistas utópicos acusan a la práctica de estar en contradicción con la teoría e instaban a la sociedad burguesa a hacer prácticamente la supuesta deducción de su principio teórico. Entonces, los socialistas ingleses volvieron la fórmula del valor de cambio de Ricardo contra la economía política. O sea, lo que yo entendí un poco de esto es que en vez de plantear las categorías económicas como expresiones de las relaciones sociales económicas en desarrollo histórico, los socialistas las cogen sin someterlas a crítica y de esta manera, también cogiendo palabras de Engels, o sea, de una forma que resbala por la superficie de los fenómenos sin investigar el contenido, ¿no? Y dirá Engels, esta conclusión es formalmente falsa en el sentido económico, ya que representa una simple aplicación de la moral a la economía política. Según las leyes de la economía burguesa, la mayor parte del producto no pertenece a los obreros que lo han creado. Cuando decimos que es injusto, que no debe ocurrir, esto nada tiene de común con la economía política. No decimos sino que este hecho económico sea en contradicción con nuestro sentido moral. Por eso Marx no basó jamás sus reivindicaciones comunistas en argumentos de esta especie, sino en el desmoronamiento inevitable del modo capitalista de producción. Desmoronamiento que adquiere cada día a nuestros ojos proporciones más vastas. Lo que no es exacto en el sentido económico formal puede serlo en el sentido de la historia universal. Si la conciencia moral de las masas declara injusto un hecho económico cualquiera, como en otros tiempos la esclavitud o la prestación personal campesina, esto constituye la prueba de que el hecho en cuestión es algo que ha caducado y de que han surgido otros hechos económicos, en virtud de los cuales el primero es ya intolerable y no puede mantenerse en pie. Por consiguiente, en la inexactitud económica formal puede ocultarse un contenido realmente económico. Es decir, que las categorías económicas son producto de la actividad humana, ¿no? Y que, o sea, son, como he dicho, expresión de todo el proceso social, ¿no?
y que pueden servir de vehículo para la propia autotransformación del hombre, ¿no? Como ser genérico. Esto es un poco lo que he entendido yo de esta parte. Esta sería la primera objeción. La segunda es que no tienen en cuenta los socialistas utópicos la contradicción entre la teoría del valor y la cuota de ganancia, ¿no? Porque, o sea, dirá Engels que los productos, si los productos de varias ramas de la industria se venden por sus valores, las cuotas de ganancia no pueden ser iguales y lo mismo sucede al revés. La cuota de ganancia se calcula en proporción con todo el capital desembolsado en una empresa industrial. Y como en dos ramas distintas de industria, el producto anual puede plasmar cantidades idénticas de trabajo y representar, por tanto, valores iguales dado un mismo nivel de salarios. Bien entendido, sin embargo, que los capitales empleados en una rama pueden ser, y a menudo lo son, 2 o 3 veces mayores que en la otra. Y por último, que la propuesta que hacen los socialistas, que han intentado propagar y poner en práctica, sería un poco pues, expresión de esa mentalidad pequeño burguesa, ¿no? Y esta cita, no sé. Yo creo que será del mismo texto. Sí, este es también del prefacio, que dice precisamente el pequeño burgués, pero trabajo honrado, aún en el caso de que solo sea trabajo de sus oficiales y aprendices, se ve cada día más desvalorizado por la competencia de la gran industria y de las máquinas. Precisamente este pequeño productor debe aspirar al reinado de una sociedad en la que el cambio de productos por el valor del trabajo materializado en ellos sea, al fin, una verdad plena y absoluta. En otros términos, debe aflorar una sociedad en la que activa exclusivamente y sin cortapiés la ley de producción mercantil, pero suprimidas las condiciones en las que esa ley puede mantenerse en vigor. Es decir, las leyes restantes de la producción mercantil y capitalista. Y pasando a Ruth Bertus, pues yo mencionaría tres elementos, ¿no? Ruth Bertus dice que no existe medida real del valor de los objetos, ¿no? Por lo que es preciso que se conforme un sustitutivo de medida. Y dice que el trabajo solo serviría si se cambiasen productos entre sí de cantidades iguales de trabajo. Pero cuando habla de trabajo tampoco concreta, ¿no? Mucho. Y dice que o sea, Engels dirá que este trabajo del que habla Ruth Bertus en general, pues que sobre este no tiene en cuenta las condiciones sociales concretas en las que ese trabajo se emplea y los grados de intensidad. Entonces, las medidas que propone Ruth Bertus que garanticen el cambio de las mercancías por el valor cristalizado en ellas o materializado en ellas, tienen que ser adoptadas por el Estado. Es decir, que los poderes públicos van a constituir el valor de los productos. Entonces, el Estado emitiría unos bonos de trabajo y se los presta a los industriales, ¿no? Que pagarían a los trabajadores. Y estos comprarían productos. Y en concreto lo explica así Ruth Bertus. Diría, el valor consignado en el bono existe en realidad para la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Si se observa con rigor esta regla, por amplia que sea la división del trabajo, la suma de valor existente debe ser exactamente igual a la suma de valor registrada en los bonos. Y como la suma del valor certificado es, a la vez, la suma exacta de los bonos distribuidos, la última suma deberá coincidir necesariamente con la cantidad de valor existente y todas las pretensiones serán satisfechas y liquidadas de un modo justo. Entonces, Marx dirá que suprime la competencia y las crisis comerciales e industriales que son propias del modo de producción capitalista cuando alcanza dimensiones del mercado mundial. Y dirá Engels,
En la moderna sociedad burguesa, cada capitalista industrial produce por su cuenta y riesgo. De uno u otro modo, bien o mal, las necesidades son satisfechas en definitiva, y la producción se encarrila en general hacia los artículos que se precisan. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? Por la competencia. ¿Y cómo consigue resolverla la competencia? Obligando simple y llanamente a que los precios de las mercancías no adecuadas en un momento dado por su clase o por su cantidad a las necesidades de la sociedad desciendan por debajo del valor del trabajo materializado en ellas, o haciendo sentir así a los productores que sus artículos no son necesarios o que lo son, pero que han sido producidos en una cantidad superior a la requerida. Entonces, dirá Engels que solo a las oscilaciones de la competencia y por lo mismo los precios de las mercancías se abre paso a la ley del valor de la producción mercantil y se transforma en una realidad la determinación del valor de la mercancía por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Y solo esta desvalorización excesiva de los productos muestra a los productores, ¿no?, como decir que cuánto y qué se necesita para la sociedad y qué no. Y le reprocha a Engels o le dice Engels que si hubiera investigado por medio de qué y cómo el trabajo crea y determina el valor, hubiera llegado a que el trabajo socialmente indispensable para cada producto es en relación con otros productos de la misma clase como con respecto a la demanda de toda la sociedad. Entonces, lo que está haciendo Rothbertus es plantear un cambio en la forma de dinero. Y lo que también le recrimina a Engels es que está posicionándose a favor de mantener la división de clases, la división de trabajo, perdón, el Estado, los capitalistas, bueno, también de la sociedad de clases, pero los capitalistas, los terratenientes, la plusvalía y el trabajo asalariado. Y luego, sobre el segundo prefacio a la segunda edición alemana, es muy corto, ¿no?, el texto. Entonces, bueno, Engels hace dos correcciones en 1892, donde pues señala pues dos anotaciones sugeridas por Anton Menger, ¿no?, que este fue un profesor universitario que tuvo, bueno, que he leído un poco, no mucho, que tuvo pues una colección de literatura socialista considerable y tuvo también controversias con Engels, Cauchy y demás. Y no me sale el nombre, nunca me ha salido bien. Y luego, la última obra, el último texto, es, bueno, se llama, en la edición que hemos trabajado, se llama Del trabajo de Marx, contribución a la crítica a la economía política. Este texto lo escribe en 1859, que es una parte de la crítica a la economía política, dirigido a Gray, ¿no?, o contra Gray, que fue un economista y propietario de un periódico británico del que luego saca provecho. Y este autor, o este economista, tiene cierta distancia o sea, al principio puede ser más cercano, incluso si hay un acercamiento y un contacto con Owen y con Combe, Adam Combe, pero luego muestra una distancia por propuestas o posiciones diferentes en cuanto a las cooperativas y un poco la forma que tenían que coger pues, el trabajo y demás. Entonces, Marx dirá que Gray en 1831 proponía por primera vez la teoría del tiempo de trabajo como unidad directa de medida del dinero. Quien tenía que certificar el tiempo de trabajo empleado en la producción de distintas mercancías
tenía que ser el Banco Central. Y a cambio de cada mercancía, pues se recibiría el productor una cantidad, un certificado oficial de su valor, ¿no? Y bueno, esta propuesta era voluntaria, o sea, él proponía que los propietarios de tierras y de capital que quisieran participar, pues tendrían una compensación con una tarifa anual fija. Entonces, lo que dice Marx es que para él las mercancías tendrían una relación directa entre sí como productos del trabajo social, pero el trabajo sobre la base de la producción mercantil se convierte en trabajo social a través de la enajenación integral de los trabajos individuales. Y añadirá, si el tiempo de trabajo contenido en las mercancías se concibiera como el tiempo de trabajo de individuos asociados directamente, una mercancía específica, como el oro o la plata, no sería la encarnación del trabajo en general. El valor de cambio no se transformaría, el valor de uso no se transformaría en valor de cambio y el producto no pasaría a ser una mercancía. Pero Gray no quiere esto, no propone esto, sino que lo que propone es convertir el capital en capital nacional, la propiedad de tierra en propiedad nacional y que los bonos de trabajo sirvan para cambiar o reformar la moneda, pero manteniendo, para el cambio de mercancías, ¿no? Pero no cambiando las condiciones de la producción burguesa. Y bueno, para finalizar, pues quería hacer unos apuntes que he considerado sobre un poco, pues en general, lo que hemos visto en esta obra y también pues que he considerado pues, que en este texto, pues, y profundizando un poco más, pues resaltaría, ¿no? Que existen, bueno, que al final existe una lucha de líneas ideológicas diferentes, ¿no? Por un lado, pensamiento pequeño burgués, pequeño propietario artesano en proceso de proletarización y de pensamiento comunista, ¿no? Y también que Marx hace pues, una elaboración de la línea comunista de forma teórica como práctica durante esos años, ¿no? Y hace un impulso o impulsa la posición de clase en distintos países. Y a su vez, pues, critica concepciones utópicas y reaccionarias, la poca claridad teórica de estas propuestas y también al método que emplean, ¿no? Y con esto espero no haberme alargado mucho, pero esto sería todo. Vale. Y ahora, si alguien quiere pues, profundizar en alguna cuestión o hacer algún apunte, pregunta. Si queréis. Vale, pues yo. A ver. Me ha parecido interesante y voy a querer comentar un par de cosas de los textos. Más relacionados con la vertiente política de lo que se está hablando y de lo que ocurre aquí en estos textos, de lo que presenta Marx. Para empezar, en el discurso del libre cambio, claro, destacar eso, lo que nos dice Marx en varias ocasiones, que él, como resume en el último párrafo, se posiciona a favor del libre cambio. O sea, que la posición política de la Liga de los Comunistas, o de Marx y Engels en este momento, es la de que en su labor política, o sea, que su labor política esté direccionada a acrecentar las contradicciones del capitalismo, a fomentar su desarrollo hasta sus últimas consecuencias y de esta forma acelerar la revolución y el paso a una nueva sociedad. Para ello, apostando deliberadamente a favor de medidas y de políticas que
que evidentemente critica y que expresa muy claramente que son contrarias al interés inmediato de los obreros. Es decir, aquí Marx está, pues en unas ideas que están posicionados diametralmente en contra de lo que sería cualquier reformismo obrero o pequeño burgués. Sus tesis políticas de lo que se debe apoyar y de lo que debe apoyar el proletariado en su labor política van totalmente en contra de sus intereses inmediatos. Les va a llevar únicamente a una mayor miseria. Y claro, esto, o sea, lo dice aquí. Bueno, también comenta en otro sitio eso de que mediante esto consiguen en un momento dado la alianza puntual de los grandes terratenientes y con ello la cosa esta de las 10 horas de trabajo y tal, pero bueno, en general su lineamiento principal es ese. Y no sé cómo casa esto con claro, en general la práctica política que se ha llevado más adelante o con los planteamientos teóricos del terreno de la práctica más modernos. Porque claro, en este momento pues, vemos que estas organizaciones son organizaciones muy pequeñas, una pequeña élite intelectual revolucionaria relativamente separada, aislada del movimiento obrero, que en ese momento existe más en forma de las trade unions en Inglaterra que se están formando y de la lucha más espontánea de los obreros en las propias fábricas. Y esto, en la postura, el posicionamiento de la Liga de los Justos se ocurre como algo exógeno a todo esto. Luego, más adelante, cuando Lenin escribe sus tratados y tal, y habla de esta problemática, de la contraposición entre el acrecentamiento de las contradicciones capitalistas y el reformismo, que critica duramente, coincide con Marx en afirmar que es más importante el fin último y la lucha por la revolución que cualquier reforma puntual que pueda obtener para la mejoría de su situación momentánea la clase obrera, pero deja muy claro también que esto no quiere decir que el reformismo haya que abandonarlo. O sea, como Lenin defiende que como instrumento político, propagandístico y para ganar apoyo y popularidad entre las masas del partido y del movimiento, es importante en todo momento también apoyar la reforma y lucha por las pequeñas victorias parciales dentro del modo de producción capitalista, así como la lucha parlamentaria, que no hay que abandonarla, y los sindicatos, que hay que utilizarlos para la lucha económica y para la lucha política, etc. Y todo esto no sé muy bien cómo termina de... O sea, no sé cómo terminan de encajar estas dos cosas. Este planteamiento de Marx, si consideráis que envejece bien o no, de apoyar, de intentar acelerar, de enfocar la práctica política en intentar acelerar las contradicciones internas del capitalismo, o de no hacerlo, o de no centrarse únicamente en ello, sino que también, visto también en el desarrollo posterior de que el modo de producción capitalista ya está hoy en día más desarrollado, o ya lo estaba unos años más adelante, a lo mejor ya no urgía tanto, o ya no urge tanto el seguir acelerando ese desarrollo hasta su insostenibilidad, sino también hay que centrarse en el otro. Y luego la otra cita del prefacio del primero de Engels que has puesto antes, que me parece fundamental, donde habla eso de que Marx y Engels, pues cuando desarrollan su teoría, no lo hacen desde un punto de vista moralista. Ellos analizan la realidad económica, el capitalista tal y como es, y la realidad económica capitalista no atiende a la moral es exógena a ella. Y cuando alguien pues, hace una crítica desde el punto de vista de la moral o de que esto es malo, de que esto es injusto, no está atendiendo a ello. Y claro, es muy interesante pues eso que te dicen, que a veces es un poco difícil de explicar desde el movimiento marxista, de que el marxismo no hace su crítica o no hace su lucha desde ese punto de vista, sino que lo hace desde el punto de vista
la ciencia comunista económica y del análisis histórico, del análisis del desarrollo histórico de los modos de producción y del propio movimiento de la historia que lleva a la revolución y mediante el uso de la guía de la conciencia comunista científica a una sociedad mejor. Pero también, o sea, que eso es a veces difícil de explicar, que yo creo que se puede ligar con lo anterior, de la problemática anterior, de que a veces es difícil explicar a las grandes masas o a otros movimientos de lo que se llama izquierda este planteamiento de que hay mucha gente que no comprende y que eso le lleva a chocar a veces con los planteamientos de comunistas. Y esas cuestiones me parecen interesantes de estos dos textos. Sobre todo esta cita del prefacio de Engels, que me parece muy buena, porque además luego en el siguiente párrafo viene a hacer el contraargumento de que sí que es verdad, de que no nos basamos en estas, en reclamaciones moralistas, pero eso no quiere decir que esas reclamaciones moralistas sean incorrectas o que estén erradas, sino que a menudo son ellas mismas representación de las condiciones materiales históricas que representan una realidad económica. Así que eso. Bueno. Yo voy a empezar por lo que el camarada ha dicho que no le interesa tanto, que es la parte económica. No he dicho que no me interesa, he dicho que no voy a hablar. No hablo. Para ver cómo además luego eso sirve para explicar la parte política. Primero, es el discurso sobre el libre cambio se utiliza con frecuencia para decir que Marx estaba a favor del libre cambio. Y en las discusiones sobre el proteccionismo y libre cambio más recientes, no, pues Marx estaba a favor del libre cambio. Pero Marx lo dice muy claro. Lo dice muy claro. Él está a favor del libre cambio solo en un sentido. Solo en un sentido. En el sentido de que el sistema de la libertad comercial acelera la revolución social. Es decir, él no entra a discutir si el libre cambio o el proteccionismo es objetivamente mejor. No. En Inglaterra, en las condiciones donde se está planteando el tema del libre cambio, en Inglaterra, el libre cambio acelera las contradicciones y, por tanto, yo estoy a favor del libre cambio. Porque en el párrafo anterior ha dicho que el sistema protector contribuye a desarrollar la libre competencia en el interior de un país. Por ello vemos que en países donde la burguesía empieza a crecer, Alemania, la burguesía reclama derechos protectores. ¿Para qué? Para que una vez que haya desarrollado su capacidad industrial, empezará a reclamar el libre cambio. Él no toma una posición absoluta sobre esto es bueno y esto es malo. ¿En qué condiciones? Obviamente, él está diciendo que en las condiciones objetivas de Inglaterra, el libre cambio es lo que va a desarrollar las fuerzas productivas y, por tanto, las contradicciones y acercar más la posibilidad de la revolución social. Pero en Alemania no. En Alemania no. Pasa que él está en Inglaterra y está hablando desde la experiencia inglesa a los trabajadores donde dio la conferencia, que no me acuerdo dónde fue, en Bélgica, ¿no? Sí. No está hablando desde Alemania, está hablando de Inglaterra. O sea, él no es librecambista y tampoco es proteccionista, ya lo he dicho antes. Aunque nos digamos enemigos del régimen constitucional, no por ello nos proclamamos amigos del antiguo régimen. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en los párrafos, también en los últimos, hay algunas referencias a la posibilidad de que un país, en el contexto del libre cambio, un país pueda enriquecerse a expensas de otro. Caramba, esto tiene que ver con debates más recientes, más modernos, sobre si existe explotación a nivel internacional o solamente la explotación se da en el proceso de trabajo de la burguesía con el trabajo. Bueno, Marx aquí dice
que los librecambistas no pueden comprender que un país puede enriquecerse a expensas de otro. Él ya anuncia, aunque solo lo cita ahí, anuncia algo que luego en los años 60 va a ser un elemento, no tanto en la época de los clásicos, de Lenin y compañía, donde hablan del imperialismo, pero sí después, en los años 60, con la teoría de la dependencia y demás, bueno, la dependencia y el colonialismo como elemento central el elemento central de las nuevas contradicciones a nivel internacional. Y en relación con esto es también interesante, bastante más arriba, en la página 149, dice, bueno, es que los librecambistas le están vendiendo a los trabajadores, mirad, si vosotros coméis pan, si con las leyes cerealistas el pan va a ser más barato. Y más, bueno, y dice, bueno, un pan más barato, salarios más altos, cuando en realidad, como dice Ricardo, el pan es más barato para que los salarios puedan bajar. Dice, pero eso da igual. Dice, porque no creáis, señores, que sea algo del todo indiferente para un obrero no recibir más que 4 francos con un trigo más barato, cuando antes recibía 5 francos. Es decir, si el salario baja un 20% y el pan, que es en lo que gasta el salario, baja un 30%, va a poder comprar más pan. Pero, oiga, es que eso no es lo único que importa, porque lo que importa es el siguiente párrafo. No ha bajado su salario en relación con la ganancia. Normalmente se hacen los análisis en términos de salario nominal, salario real, que sería la relación del el salario nominal que cobras y el precio de los productos que compras, los 5 francos en relación con el precio del pan. Dice, no, pero es que aquí lo fundamental es la relación del salario con la ganancia, lo que más va a llamar más adelante el salario relativo. Es decir, él todo lo analiza en términos de lucha de clases. El salario, incluso, no es el salario absoluto, ni en términos nominales, ni en términos reales. Es el salario en relación con la ganancia, el elemento fundamental. Y sobre el programa de los trabajadores, bueno, él en todo el texto está diciendo que los cartistas, su programa no está vinculado con el precio del trigo ni con el salario. Su programa, o mejor dicho, su objetivo concreto reformista, es reducir la jornada de trabajo. Tienen un objetivo concreto, la ley de las 10 horas. ¿Y cómo hacen? Dice, no, los obreros han sido inteligentes, porque ¿qué hacen para obtener el objetivo de la jornada de 10 horas? Aliarse con aquellos que más se oponen a la jornada de las 10 horas, que son los industriales, los librecambistas. Dice, porque de esta forma, aliándose con ellos, hacen que la otra clase poderosa, los propietarios de la tierra, para vengarse de los fabricantes, en el Parlamento aprueba la ley de las 10 horas. Bueno, esto nos dice que eso, y esto más lo dice, lo argumenta favorablemente, hace una lectura positiva de la actitud de los cartistas en este caso. Frente a por ejemplo, al reformismo actual, que no tiene nada que ver con este otro reformismo, que tiene claro cuál es su objetivo, y no le importa aliarse con el diablo. Aquí no, aquí hay que defenderse de la extrema derecha, hay que defenderse de la derecha, el gobierno de izquierda, con el discurso de izquierda y derecha continuamente. Un discurso que obvia, o sea, que abandona totalmente el análisis de clase y abandona totalmente la lucha por los objetivos concretos. Una cosa es reformismo y otra cosa es reformismo. O dicho de otra forma, una cosa es tener claros cuáles son los objetivos en una coyuntura concreta de los trabajadores y establecer las políticas y las alianzas necesarias para conseguir esos objetivos. Ese es el reformismo, digamos, positivo. Y otra cosa es aceptar una lógica, como decía, poco de Rodbertus, un poco
discernida, de izquierdas y derechas, y dedicarse a gestionar lo que hay. Eso no es reformismo, eso que se le llama reformismo, eso es oportunismo, que es a lo que estamos abocados en las últimas décadas en el conjunto de los países desarrollados y las fuerzas de izquierda realmente actuales. Ya no es que sean reformistas, es que son oportunistas, porque han abandonado el reformismo de verdad, el reformismo que busca profundizar las contradicciones y resolverlas y lograr objetivos concretos, que promueven, que acentúan las contradicciones, la reducción de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo implica, sin reducción de salario, pues un aumento del salario frente a la ganancia, frente al beneficio. Por tanto, el texto yo creo que tiene muchas derivadas y por tanto sí creo que eso que comentabas, si es actual o no, pues yo creo que es perfectamente actual y aplicable como espejo, como contraste a el tipo de políticas que se hace ahora. Yo no creo, por tanto, que rechace el reformismo, solo que sitúa el reformismo, las reformas, mejor dicho, las reformas, en el contexto de reformas para agudizar las contradicciones del sistema. Y que de paso, bueno, mejoran las condiciones de vida de la población trabajadora. En relación con el prólogo de Engels, bueno, también el prólogo, pero me llama la atención que, si no me equivoco, y no me corrige Ander, pues hay un error. Hay un error, porque por parte de Engels. Engels dice, a ver, ¿dónde está esto? Dice, ¿cómo se forma el valor? A ver, un momento, en la página... ¿Dónde está esto? Así, en la página 171, final. Dice, la tasa de ganancia se calcula en proporción con todo el capital desembolsado en una empresa industrial. Bueno, la tasa de ganancia se calcula en proporción con todo el capital desembolsado, la tasa media de ganancia. Aquí es confuso, para empezar es confuso. ¿Está hablando de la tasa de ganancia individual o de la tasa de ganancia media? Porque aquí, si hablara de la tasa de ganancia individual, se puede aceptar. Pero es que la siguiente línea dice, y como en dos ramas distintas de la industria el producto anual puede plasmar cantidades idénticas, o sea, que está hablando de la tasa media. Pero es que al hablar de la tasa media también se equivoca. Porque dice, en dos ramas distintas, el producto anual puede plasmar cantidades idénticas de trabajo y representar, por tanto, valores iguales dado un mismo nivel de salario. Es decir, en una empresa, 100.000 horas de trabajo y en otra empresa, 100.000 horas de trabajo. Dice, aunque los capitales empleados en una rama pueden ser, y a menudo lo son, 2 o 3 veces mayores que en la otra. Es que se ha olvidado que esos capitales empleados también forman parte del valor. En una empresa hay 100.000 horas de trabajo y 50.000 horas de capital. Y son 150.000. Y en otra empresa hay 100.000 horas de trabajo, con salario igual, y 200.000 horas de capital constante, que se amortiza en el año, por lo tanto, 300.000 de valor. El valor sumado no son 200.000, 100.000 horas de trabajo más 100.000 horas de trabajo, sino 150.000 más 300.000, 450.000. Me parece que dice que el valor que se genera es únicamente el que deriva del trabajo vivo que se o es que está mal explicado o se ha equivocado. Bueno, quería yo quería... Bueno, yo he estado fuera las últimas semanas por cosas de trabajo y bueno, que no he podido venir. No sé si os he avisado por correo, no sé si habéis cogido el mensaje.
mensajes en nuestro WhatsApp. Bueno, una vez dicho esto, cuando habláis de reformas y que el reformismo hay reformismo bueno, reformismo malo, si no me equivoco, Lenin y compañía nunca defendieron el reformismo como tal, defendieron la lucha por las reformas, pero nunca el reformismo, nunca dijeron que había reformismo bueno. Esto parece una discusión semántica, pero no lo es. Una razón, porque justo en los últimos años de Marx existía una cosa que se llamaba ley antisocialista o ley para proscribir la propaganda socialista, más bien. Una ley muy represiva. Vengo a hacer de aquí esto, pues vamos a irnos. Había todo tipo de propaganda socialista, incluso llevar en la solapa un pintado rojo que era significativo, menos uno, que era la actuación cultural y parlamentaria de la minoría socialdemócrata. Entonces, Reichstag, o como se llama, si hay algún alemán que me escucha, pues claro, esto trae una cosa, que cuando se vuelve a repermitir el Partido Socialdemócrata Alemán, que ya es justo cuando muere, cuando le echan a Bismarck, creo que es, ¿no? En el 1890, creo, pero igual pues estoy confundido. Ocurre una cosa, que es que el Partido Socialista Alemán, el Socialdemócrata Alemán, tiene un vicio, que es la excesiva importancia de la minoría parlamentaria socialdemócrata sobre la política del partido. Bueno, ahí habla Weber y todos estos. Cuanto más engorde el Partido Socialista, mejor será, porque menos revolucionario será, porque más se está dedicado a engordar sus propias estructuras y mantener sus propias estructuras que a derribar el Estado. Max Weber creo que dijo eso. También esta vez. El Lenin, por ejemplo, dice una cosa clara, que es que la minoría parlamentaria, de la Duma, ¿no? Si es un parlamento, pues yo no sé si se puede considerar como tal o no, pero bueno, que la minoría de la Duma tiene que estar bajo disciplina del Partido Revolucionario. Es una de las discusiones que frustran otra vez el intento de fusión que hubo con los mencheviques allá por 1912, por ahí, porque los mencheviques decían que no, que cada uno la conciencia suya, el tal y cual, el diputado de la representante del pueblo, y bueno, esas cosas de los parlamentarios. No, pero ahí queda clara una línea seguida, continua, del peligro parlamentario que hay, precisamente por entrar en ese juego, y es algo que ya combatió Engels, Marx no, porque creo que vio una vez que se levanta el veto al Partido Socialista, pero la primacía de la minoría parlamentaria sigue ahí, que es donde, bueno, es uno de los factores mediante el cual entra el brastenianismo y de Lenin, etcétera. Entonces, yo quiero decir pues, que a algunos les parece una cuestión histórica o historiográfica de poca importancia, pero yo quería hacer esto, bueno, pues hablar, pues clarificar esto. Luego, lo siguiente, en este primer, joder, es que he estado leyendo mucho texto últimos 10 días para intentar coger otra vez el ritmo y yo creo que he leído demasiado a la vez y no lo he digerido bien, pero en el discurso sobre el libre intercambio en esa obra nos parece un poco que Marx entra toda la crítica. Si antes criticaba tanto a Ricardo como a Sé, porque uno hablaba sobre todo de la producción, el costo de la producción, y el otro que el beneficio que estaba en la producción, en el levantamiento de la producción, y el otro hablaba de que estaba en la circulación, y más decía que ambas dos eran visiones parciales, aunque luego poco a poco yo creo que hemos visto hacia Ricardo va teniendo opiniones más positivas. En principio eran los dos los tenía a la par, ¿no? Bueno, pues aquí no se ve que no notéis un poco de más simpatía hacia las posiciones de Sé que hacia las de Ricardo, más como más influencia de esas posiciones indirectamente. Bueno, después, sobre lo que ha dicho Joaquín, otra cosa que ha dicho Joaquín, que es creo sobre el tema de que Marx estaba a favor, en el sentido revolucionario, del intercambio porque puede acelerar, dar unas condiciones a la revolución social. Yo me acuerdo que aquí hubo unos debates, todavía por 2015, hubo
proyecto de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, que luego cuando Trump gana las elecciones, pues lo aparca. Había sectores, bueno, a la vez había sectores muy proteccionistas, casi nacionalistas, como soberanistas o todo, que decían que no a ese proyecto, no, pero incluso había posiciones borriguistas que casi relativizaban o incluso alababan ese proyecto porque era, claro, como Marx apoyaba el intercambio, tal, o la anti-corn law y todas estas cosas, bueno, se ve que es una posición mucho más matizada y mucho más precisa que decir que no, Marx no apoya el intercambio, pero yo me acuerdo que hubo sectores de, digamos, de la extrema izquierda marxista, modelistas y tal, no sé si ustedes recuerdan eso o lo decían que sí, que viva el TIP porque esto acelera en un momento que no había ni partido proletario, bueno, ahora tampoco lo hay, ni que esto lo fundó. Entonces, para mí este tipo de cosas, no, está bien que se acelere porque esto, pues a mí me parece también un poco peligroso. Luego, sobre lo que ha dicho Joaquín, que aquí hay cosas que se defiende lo abstracto y no lo concreto. Bueno, a mí me parece también una manera de defender lo abstracto, de defender la proletarización de las masas, porque eso atrae las condiciones sociales para la revolución social cuando no hay un partido proletario construido y no hay una penetración de la ideología proletaria en las masas. O sea, a mí eso también me parece entrar en defender algo abstracto que vete a saber a dónde lleva cuando no hay manera de canalizar eso hacia el objetivo concreto. Pero eso, bueno, de hecho, Joaquín, que es otra cosa que aquí hay ideologías, digamos, ideologías en el sentido puro, que es ideológico lo que se entiende de no al fascismo, izquierda contra derecha, bueno, es cierto, pero también hay que ver pues, la historia de dónde surgen esas concepciones y por qué surgen, igual que se ha permeado cierta ideología digo en el sentido puro, de bueno, pues a través de la historia del País Vasco, de España, pues que ha habido ese enfrentamiento, la guerra civil, que bueno, eso al final acaba permeando, no es algo que los socialdemócratas nos han traído, ¿no? Bueno, sí, es cierto que la ausencia de ideología proletaria pues permite que la ideología, otra en sentido puro, y no los objetivos concretos, pues prevalezcan, pero también es algo que no es, no tiene un único factor, se entiende varios factores. Bueno, al final voy a hacer una pregunta una pregunta histórica también, que igual nos interesa. Cuando ha hecho usted la introducción de esta presentación y ha hablado de la Liga de los Justos como una liga de, bueno, que también había proletarios, pero también artesanos y no proletarios, una pregunta que hacer histórica y que a ver si alguien sabe responder, que yo no lo sé, pero me pica la curiosidad. Los famosos sans-culottes de la Revolución Francesa, aunque no es 700, sino son 50 años antes, más o menos, ¿estaban definidos por una posición de clase o era como algo genéricamente gente humilde o gente de, digamos, pobre, pero no definido en su relación a los medios de producción, sino solo en base a su nivel de renta bajo? No, eso, a ver si alguien sabe responder, porque los mismos que lidera la Revolución Francesa ninguno me dejó claro la cuestión. Y bueno, pues ya que ha hablado de ello, pues Hombre, ese último lo responde Marx en el discurso de libre cambio, cuando habla de la Bastilla de los proletarios. ¿Dónde estaba eso? Sí, pero la Bastilla de los proletarios son los workhouse que son en Inglaterra. No, efectivamente. Los proletarios tienen workhouses, que es el equivalente a la Bastilla de los sans-culottes en la Revolución Francesa. Por lo tanto, los sans-culottes, para más, no, está claro que no eran los proletarios de 50 años antes. No. Yo, si mal no recuerdo, la Bastilla, los la Bastilla sobre todo eran presos políticos, ¿no? Por eso la toma la... Sí, pero era la expresión de la opresión en el antiguo régimen, en el régimen de la monarquía. Y la expresión de la opresión en el régimen capitalista con el proletariado son los warehouses. Con las multas que le ponen a los trabajadores, el control de los tiempos, en fin, todo lo que señalan en el artículo. Yo creo que del artículo se puede, del discurso, se deduce que no es la misma situación de clase del proletariado y los sans-culottes.
Aquí está en la página 145. Hiciste nuevas leyes para los pobres y construiste las workhouses, esas bastillas de los proletarios. Qué cerca estoy. Bueno, por comentar algunas cosas que se han dicho y luego, en plan, sin más comentar mis cosas. En cuanto a lo primero que ha dicho Cortázar sobre el reformismo, o sea, bueno, totalmente de acuerdo. O sea, quiero decirte, no creo que haya que confundir ni intentar hacer un juego semántico entre lo que es reformismo, oportunismo y eso como lleva precisamente al engordamiento de un aparato burocrático parlamentario que en última instancia no está dirigido a la emancipación de la clase trabajadora. Luego, sobre el otro que ha dicho de Engels Arriola, yo es que creo que no se explica bien. O sea, porque yo también cuando lo he leído no se explica bien, porque encima yo creo que se lía, porque al principio dice que es igual, luego dice que es mayor, no sé qué, yo creo que no se explica bien. Pero yo creo que se entiende que lo que quiere decir, joder, mi móvil, mira, que se entiende que lo que quiere más o menos explicar es la cuestión de la tasa media de la ganancia, de que no es en plan un propietario industrial específico el que como que se reparte la ganancia en proporción al capital que invierte en su empresa, sino que se reparte, digamos, una tasa media general, pues de ser la rama industrial o más general. Pero bueno, luego... Es decir, no se entiende. O sea, tú lo entiendes porque lo entiendes, pero no, con el texto de Engels no lo entiendes. Claro, pero yo creo que quiere explicar eso. O sea, yo entiendo que quiere explicar eso, Claro, pero no lo explica bien. No. O sea, yo no estoy diciendo que lo explique bien. O sea, estoy diciendo, de hecho, lo contrario, que se lía, que quiere explicar eso, pero que para mí no lo explica bien. Vale, y luego en cuanto a los textos. A mí hay una duda que es la primera que me ha surgido, que yo lo que no entiendo muy bien es por qué Engels tiene la necesidad, y me refiero a la necesidad política, de incluir dos textos, como son el de la contribución y el del discurso del libre cambio, cuando, bueno, que pueden tener sus elementos de interés, pero me parece que no tienen tampoco mucho que ver con miseria de la filosofía. Sobre todo el discurso del libre cambio, que me parece que es como una cosa igual un poco más específica, más... O sea, no sé, o sea, como incluir ya cuando Marx lleva prácticamente un año muerto o más de un año muerto, o sea, no entiendo muy bien cuál es, o sea, que no lo digo a malas, sino que no lo entiendo. O sea, simplemente que es como que de repente, pues eso, que se le ocurra, porque encima el discurso de libre cambio lleva ya traducido 40 años, creo, o sea, que no es una cuestión que se acaba de traducir, o sea, sin más. Bueno, y luego después, respecto a eso, pues por empezar un poco, bueno, no sé si en orden, por lo menos en mi orden, en mi edición, sobre el discurso del libre cambio, varias cosas, hay algunas cosas que no voy a comentar porque creo que se han comentado, pero bueno, por ejemplo, a mí la cuestión del pan, del precio del pan, a mí me parece que eso también se puede ligar a una cierta crítica o se puede extrapolar, no mecánicamente ni directamente, pero una cierta crítica a que estas posturas igual hoy en día serían las posturas, por así decirlo, que están cerca de, económicamente hablando, de esa RGI, de ese salario mínimo, de ese etcétera, etcétera, de como una manera precisamente como de que aparentemente son medidas que benefician a los obreros o benefician a la clase trabajadora, cuando en realidad precisamente la realización de esas medidas indirectamente lo único que implica es, en cierta manera, la caída, bueno, sí, aparte de eso, o sea, pero la caída de ese salario relativo que comentaba Joaquín. O sea, que a mí me parece que, no mecánicamente, pero que se puede extrapolar un poco también de esa idea. Y también eso, siempre teniendo en cuenta que hay que la cuestión, evidentemente, como también lo comenta en la crítica de los bonos horarios recurrentemente, pues que no es una cuestión distributiva, sino una cuestión productiva. Luego, más cosas. A mí me parece que aquí, por ejemplo, que esto también es una cosa que se comentó más de una vez, está como relativamente claro, por lo menos en este momento, o sea, para Marx, qué son las crisis, o sea, o cómo se generan las crisis. O sea, por ejemplo, cuando dice, que luego lo repite varias veces, pero hay un texto, que son un párrafo que dice, principio, en economía política no hay que deducir nunca leyes generales a base de cifras referentes a un solo año. Vale.
hay que tomar siempre en términos de medio de 6 a 7 años, lapso de tiempo durante el que la industria moderna pasa por diferentes fases de prosperidad, de superproducción, de estancamiento y de crisis, recorriendo así su ciclo fatal. Es decir, de cómo entiende Marx, por lo menos en este momento, cómo surgen las crisis y cuál es precisamente esa dinámica. Y luego también, que esto yo diría que luego aclarará la labor, digamos, que tienen las crisis dentro de lo que es el ciclo productivo. Luego, más cosas. Hay otra cuestión que simplemente que me parece muy breve, pero que me parece que es también interesante, porque esta frase yo creo que muchas veces se suele referir muchas veces a Lenin, ¿no? Con es libertad para quién, pero que aquí también está precisamente cuando dice que es el libre cambio, que es el estado de la sociedad, precisamente es la libertad del capital. O sea, es decir, que no hay que hablar por una palabra abstracta, como propiamente dice Marx, de libertad, ¿no? O sea, de la libertad de quién no es la libertad de un individuo con relación a otro individuo, es la libertad del capital para machacar al trabajador. O sea, es simplemente como anotar eso. Luego hay otra cosa que también me ha llamado la atención, que es cuando habla sobre las Indias, que dice una especie de, dice, claro, que parecería que el destino natural de las Indias es, pues no sé, que sean productores de azúcar, porque físicamente, digamos, pues su territorio está todo como para ello, cuando precisamente es al revés, es el capital el que ha terraformado en ciertos sectores que, pues bueno, igual coyunturalmente en cierto momento, pues sí, han podido ser más productivos, han podido ser más propicios, pero es precisamente lo contrario, es mediante esa terraformación lo que naturaliza el destino de esas tierras o el destino de esos territorios. Esto también se puede repetir precisamente a lo que comentaba Joaquín de pues, bueno, la cuestión del imperialismo, del intercambio desigual, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo un cierto país pues, tiene una labor dentro de la cadena productiva mundial. Y luego, por último, en cuanto a mí sí que me parece curioso que es la cuestión de acelerar las contradicciones. A mí esto de acelerar las contradicciones me parece que en general es una postura, o sea, muy de Marx, pero también no sabría decir hasta qué punto es una postura muy de Marx, pero de un Marx, digamos, llama, o sea, no precapital, o sea, quiero decir, porque me parece que hay, antes de eso, tiene unos cuantos escritos en esa línea, que yo creo que algunos no son muy, que no han envejecido muy bien, como por ejemplo también el de las Indias, hay otros que sí igual han envejecido mejor, como es en el caso, por ejemplo, de igual de la guerra civil en América, etcétera, etcétera. Pero luego a mí me parece que al principio sí que tiene ese toque específicamente de, bueno, no, es que yo voto a favor del libre cambio porque en Inglaterra específicamente acrecentan las contradicciones, etcétera, etcétera. Pero luego, claro, esta posición que aparentemente se podría leer en esas posturas que precisamente ha comentado John, ¿no? De, no, a favor del TTIP porque el TTIP desarrolla el capital y etcétera, etcétera, entonces es positivo porque va a acelerar todas las contradicciones y todo mejor, que sí, bueno, sin entrar en lo que ya ha comentado él, de que claro, las contradicciones en un estanque vacío, pues bueno, sí, pues hace una bañera enorme, pero si no la llenas de agua, pues una bañera muy bonita y muy inútil. Pero eso, que a mí ese me parece que luego sí que matiza bastante ese como acelerar las contradicciones. Por ejemplo, también una cosa que ya se comentó, no sé si de hecho fue en la anterior sesión, como son por ejemplo estas cartas que intercambia con, o sea, el nombre ahora, con la del Get, en plan las míticas cartas estas que preguntan sobre las comunas rusas, etcétera, etcétera. Eso, que luego parece que, a mí me parece que no es tanto como simplemente acelerar las contradicciones propias del capital. O sea que sí, que evidentemente es como una condición sine qua non, pero bueno, sin más. Eso. O sea que me parece que ahí podría haber matices. Luego, con respecto al apartado de la contribución, a mí me parece que hay dos cosas. De nuevo, la cera que le mete clásica a los bonos de trabajo, que esto se puede ver en muchos sitios, se ve aquí, se ve en la crítica a Proudhon, se ve en la crítica también a Darimón en los Burundrises, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, la cuestión no pasa por hacer una especie de símbolo que sea representativo del tiempo de trabajo, también no solo por eso, sino por lo que comenta luego también Engels y comenta Marx en la propia crítica al programa de Gotha, de que pues bueno, un obrero no recibe el producto íntegro de su trabajo, sino que hay un fondo común del cual pues todos, pues en medida de que lo necesiten, pues pueden acceder a él, sí, sino porque precisamente esos bonos de trabajo, pues lo que hacen es, con otro símbolo, incluso con la implantación utópica que presuponen,
simplemente es otro símbolo para que se siga reproduciendo pues esto como tal. Y luego aquí también me parece que hay una cuestión que será, o sea, que es, bueno, yo creo que a los marxistas analíticos les gustará mucho porque es un momento de estos conceptos, 2 puntos de definición, que es cuando dice lo de las mercancías son directamente productos de trabajos privados, aislados, independientes, que a través de su enajenación en el proceso del intercambio privado deben mostrar su carácter de trabajo social general. Con otras palabras, el trabajo sobre la base de la producción mercantil se convierte en trabajo social únicamente a través de la enajenación integral de los trabajos individuales. Y luego continúo la crítica de Gray, y de los bonos de trabajo que ya he comentado. Pero bueno, a mí, o sea, me parece que puede ser interesante también de cara, pues, no sé, a otros debates que suelen ser bastante típicos, que es, pues bueno, hasta qué punto, pues las mercancías, o sea, hay mercancías como tal, pues, por ejemplo, fenicios, por decirte algo, hasta qué punto hay valor como tal, o si no hay una preponderancia, digamos, que absolutice y que pone sus propias componentes, o sea, sus propias condiciones de producción, sino que es algo residual. Entonces, pues bueno, no es un capital establecido como tal, pero bueno, sin más, me parece que es interesante eso como lo dice. Y luego, en torno a lo que dice Engels, a mí me parece que hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, lo primero, pues lo que también he comentado, el producto íntegro de su trabajo, que esto pues, no me voy a repetir porque es lo mismo que he dicho antes, está en la crítica del programa de Gotha, o sea, creo que es un poco como conocido. También la crítica pues de los bonos de trabajo, la cuestión moral que también se ha comentado, el lío que se hace con la tasa media de ganancia que también se ha comentado, pero bueno, por comentar igual algunas cosas que yo creo que no se han comentado, que me parecen interesantes como puntos como concretos. Por ejemplo, aquí menciona que Marx en este momento, cuando escribe esto, que solo había consultado las obras de la economía política que pudieron llegar a sus manos en Manchester durante el viaje de 6 semanas por Inglaterra que hicimos juntos en el verano de 1845. Por consiguiente, en los años 40, la literatura a la que se ha hecho referencia no es ni mucho menos tan accesible como es hoy en día. Entonces, sin más, lo comento porque creo que alguna vez, sobre todo en los cuadernos de París, ha salido, bueno, en los cuadernos de París y tal, pues hasta qué punto pues que Marx había trabajado a Ricardo o no. Sin más, me parece interesante. Luego más cosas. A mí me parece que es interesante también la cuestión esta de que, claro, de que por qué, por ejemplo, para Ricardo, aparte de la cuestión, digamos, económica y científica, o para otros economistas, es importante el hecho de que las mercancías se intercambien por su mismo valor, que es la cuestión ideológica. Es decir, cuando dice de que en la definición ricardiana de valor, a pesar de que sus fatigas propiedades tienen otro aspecto que la hace ser grata para el buen burgués, esa definición apela con empuje irresistible a su sentido de justicia. Y dice, como ya lo demostró Marx, los cimientos reales sobre los que se levanta toda ideología política, jurídica y filosófica de la burguesía moderna, sino que esa determinación de valor de las mercancías por el trabajo, pues es en base a lo que se levanta, digamos, todo eso. Que eso también se podría liar con otra cosa, que es bastante curiosa, que es, por ejemplo, con la cuestión del derecho, que es, claro, el derecho ha existido siempre, pero el Estado de Derecho existe en medida de que el capital y este intercambio, digamos, igual de mercancías se establece como sistema preponderante de producción. Luego también hay unas cuantas cosas, hilado con esto, en el siguiente párrafo que me parece interesante, cuando dice aquello de debe añorar una sociedad en la que actúe exclusivamente sin cortapisas la ley de la producción mercantil, pero suprimirás las condiciones en las que esa ley puede mantenerse en vigor. A mí esto me parece también curioso, hoy en día muchas veces a lo que se refrenda de, digamos, como de comercio local, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final, bueno, comercio local, otro tipo de cosas, ¿no? Sino pero que al final esos son como elementos que no pueden... O el precio justo, sí, que son elementos que no pueden competir con el gran capital industrial, cuando precisamente el gran capital industrial es lo que ha creado esa ley del valor. Entonces, claro, ellos quieren que se crea la ley del valor para intercambiar sus cosas por el trabajo justo, para poder explotar a sus obreros, pero claro, no, sin que haya unos grandes capitales que me hagan proletarizarme a mí. Entonces, en ese sentido también ahí me parece que es interesante eso.
A ver, más cosas, bonos de trabajo, y etcétera, etcétera. Aquí hay una cuestión también que me parece interesante, que creo que aquí no se ha comentado, que es, por ejemplo, el hecho de cómo se resuelve esa contradicción de que dice pues bueno, que hay cosas que cómo se... También porque es otro debate viejo, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Lo de la transformación del valor en precio, que dice un poco, o sea, que es como un debate así un poco clásico, pero que dice que viene a indicar que ahí igual la cuestión no es tanto el hecho de cómo el valor se transforma en precio, sino precisamente cómo la ley del valor se realiza mediante precisamente esas desviaciones de los precios. O sea, no es tanto una fórmula, digamos, matemática o alquímica que nos permite discernir este valor se realiza en tanto precio, sino que precisamente esas fluctuaciones de los precios son cómo se realiza esa ley del valor de facto. O sea, es decir, mediante esa competencia que hay, mediante esas fluctuaciones que hay, es lo que pone en acción la ley del valor. O dicho de otra manera, de la misma manera que, pues yo que sé, la ley de la gravedad se ponen... O sea, la ley de la gravedad, al igual que la ley del valor, no existe abstractamente, se existe en la materia, en las cosas. En un caso, pues la materia física, en otro caso, pues la materia social. Entonces, pues, al igual que la ley de la gravedad se ve, pues se realiza mediante que tú tienes una piedra y cae, pues la ley de valor precisamente se realiza en esa competencia. Entonces, no es tanta una cuestión de cómo delimito tal precio a tal valor, sino que precisamente que es ese momento necesario, que precisamente esas desviaciones, o sea, lo dice aquí, cuando dice que de aquí se desprenden estas dos deducciones. Primera, que las continuas desviaciones de los precios de las mercancías con respecto a sus valores constituyen la condición necesaria en virtud de la cual, y solo por ella, puede manifestarse el propio valor de la mercancía. Solo gracias a las oscilaciones de la competencia y por lo mismo de los precios de las mercancías se abre paso a la ley del valor en la producción mercantil. Y luego dice, segunda, en una sociedad en la que los productores que intercambian sus mercancías, la competencia pone en acción la ley del valor inherente a la producción mercantil. Solo la desvalorización o el encarecimiento excesivo de los productos muestran de modo tangible a los diferentes productores que hay cuánto se necesita para la sociedad y que no se necesita. Pues bien, este es el regulador único. Entonces, a mí eso también como, digamos, apunte metodológico me parece que es interesante por dos sentidos. Primero, por el sentido que lo has comentado tú y que comenta el esto, de que es no partir de ciertas categorías abstractas como una especie de cosa que rige el metabolismo social fuera de ese metabolismo, pero luego también por lo otro, sino que es, vale, sí, o sea, se pueden llegar a hacer abstracciones, se pueden llegar a deducir ciertas leyes bajo las que se operan, pero claro, las que se operan en ciertas relaciones sociales concretas, porque se tienen que realizar mediante esas relaciones sociales. O dicho de otra manera, no cabe hablar de ley de valor, al menos de manera generalizada, y si no se puede hablar de manera generalizada, yo diría que de ninguna manera, hasta que esa competencia, esa manera de hablarse mediante mercancías, alcance un grado en el metabolismo social por el cual esa ley de valor precisamente pueda existir como ley. No sé si me estoy explicando. Y diría que está aquí, en principio. Yo no había levantado la mano, yo quería comentar dos cosas. No sé si alguien más quería... que cuando has dicho lo de la RGI y los mínimos y tal y todo esto, o sea, yo creo que en ese caso concreto, o sea, yo lo uniría más incluso a una mayor integración en el Estado. O sea, que me parece que a veces no se entiende así y yo creo que cumple esa función en primera instancia, ¿no? Y luego también de los que decías, ¿no? ¿Por qué haber, eso tú, Ander, que por qué había metido Engels estos textos? O sea, yo creo que en el caso de los prefacios y el texto en el que critica Marx a Gray, yo creo que es porque son posiciones bastante similares a Proudhon y también, o sea, que hay un juego entre ellos también, o sea, que se echan un poco en cara el que uno no le reconoce a otro, pero realmente, o sea, no hay muchísima distancia entre uno y otro y también yo creo que por eso, o sea, he hecho como, yo lo entiendo así, como un intento de ponerlos todos
enfila un poco. Y luego el discurso del intercambio también, pues me parece, o sea, que yo igual le puedo ver la relevancia, pero igual porque se la tenemos que ver, ¿no? O sea, la razón de meterlo pues en la obra, ¿no? Pero, no sé, yo creo porque es, o sea, bastante, es en ese momento, ¿no? En el que lo está escribiendo, o sea, es al mismo tiempo, ¿no? Y también que tiene una, o sea, que demuestra, como he dicho, pues, una posición clasista clara, diferenciada de otras concepciones, ¿no? O líneas políticas ideológicas de otra gente. Entonces, un poco por eso yo. Y bueno, yo quería decir algo más también. ¿No? Sobre si Marx y esta gente, sobre grandes revoluciones jugaba acelerar contradicciones o no, porque aquí ha hablado Ander, ha hablado de la India, la revolución de la India, que fue un momento pues, que Marx estaba mucho bajo el influjo de Hegel y su, no de Hegel, solo de la filosofía, sino de la concepción histórica, teleológica, hasta el extremo de Hegel, como la historia como un progreso casi lineal, casi armónico. También hablaba de que sí, qué bien que Estados Unidos y que los capitalismo estadounidense haya conquistado Texas y California, los perezosos mexicanos. Y bueno, las cosas que decía de los eslavos, donde asustar, quitar. Y eso no solo es la revolución del 48, sino en 1870 y en los 70s y los 80s siguen con esas prejuicios hacia los pueblos sudeslavos. Pero bueno, esto de acelerar las contradicciones a veces lo puedo, por ejemplo, en este tema de los sudeslavos, se opuso, por ejemplo, a la rebelión de Herzegovina en 1976 contra el Imperio Turco, que decían que a ver si vamos a ir a una guerra civil europea para defender el derecho de esos ladrones de ganado a robar ganado. Lenin decía todo lo contrario. Lenin decía, Lenin en 1913 dijo en un momento, qué bien si estalla una guerra entre Rusia y Austria, y eso sea un gran regalo para el proletariado europeo, pero no creo que Nicolás y Francisco José nos hagan ese regalo, que luego lo hicieron un año más tarde. Pero a veces es que estas categorías, si acelerar las contradicciones o no acelerarlas, yo creo que son categorías tan amplias y tan laxamente definidas que no puede. Yo creo que no hay un patrón universal que defina a todos. Por ejemplo, la Tercera Internacional en un momento también, bueno, la Tercera Internacional, sobre todo el Partido Comunista Alemán, que no Stalin, que muchas veces se dice con cierto ejemplo. También dijo que, bueno, que al final el fascismo es la reacción desesperada de la burguesía y es la antesala de la revolución, porque más allá del fascismo no tienen otras cartas para jugar la burguesía. En un momento que precisamente desde la URSS sabían que si el fascismo llegaba al poder en Alemania, iba a ser mucho más hostil hacia la URSS que una Alemania fascista que una Alemania pues, de Weimar. Se dice muchas veces que esto es culpa de los soviéticos que impusieron esa política. Hay que matizar, pues, sobre todo el Partido Comunista Alemán el que decidió eso. Bueno, también acelerar las contradicciones, también el Partido Comunista Italiano fue presa de ese tipo de algunas de esas concepciones. Yo creo que no hay una manera de definir. No, es que siempre hay que hacer esto o nunca hay que hacer esto, porque al final yo creo que según los diferentes factores, contextos, situaciones políticas, los mismos grandes revolucionarios han jugado de una manera o han jugado de otra. Así que no son conceptos que, en mi opinión, son casi inservibles de lo laxos que son y de todas las situaciones diferentes de los que se les puede aplicar. Hombre, y a mí, contestándote, me parece que yo no diría que inservibles, no diría. Es cierto que son conceptos, yo creo que son tan amplios
pero a la vez no son tan amplios, porque ese concepto de acelerar las contradicciones, en realidad solo lo puedes hacer, y de hecho se ha hecho así, a condiciones socioeconómicas y políticas concretas. Y luego, si hablamos de las condiciones del capitalismo como sistema, claro, es que acelerar las contradicciones simplemente puede ser que acelerando las contradicciones, pues el cambio, pues en lugar de llevarse 200 años, pues se lleve 100 años para llegar a un cambio de sistema. ¿Me explico? Porque si nosotros vamos hacia atrás y analizamos el paso del feudalismo al capitalismo, vaya si no pasaron unos cuantos cientos de años. Entonces, lo de acelerar las contradicciones a mí me parece que sí aplica, y yo creo que claramente lo establece Marx en la lucha de clases, en las luchas antagónicas, en los análisis antagónicos que hace a lo largo de todo su modelo dialéctico. Y bueno, yo creo que sí que sirve. Por lo menos eso, en muchas luchas que se han hecho en el mundo, yo diría en América Latina, que es lo que más conozco, sí se ha utilizado, ha servido, lo que pasa es que, bueno, pues no ha llegado a buen término. Porque no necesariamente esas contradicciones te llevan a lo que pretende una sociedad o la clase obrera. En el caso del sistema protector, a mí sí quisiera hacer hincapié, sé que todos lo habéis mencionado, y en realidad, a mí lo que me gusta de este último párrafo es cuando dice el sistema protector es conservador. Entonces yo creo que, y por eso es que no avanzamos, porque cuando se establece el sistema de protección social famoso del que estamos hablando, si lo que hace es adormecer a la gente. Hay mucha gente que vive feliz con la RGI. Yo un día oí a un chaval de aquí, no extranjero, y que fue a decirle a su padre muy feliz, el padre me lo dijo totalmente indignado, que su hijo le había llegado a decir, bueno, yo no necesito que me des nada porque ya tengo la RGI y con eso ya puedo vivir. O sea, un chaval de 20 y tantos años, feliz porque le dan la RGI en lugar de estar en otras situaciones, pues, entonces, pero eso lo saben los conservadores. Entonces, los que diseñan todo esto es para mantener tranquila la población y que no luche por sus derechos y por su dignidad como ser humano. También es cierto que, bueno, sobre las contradicciones y sobre acelerar la revolución, pues, hijos, es que yo llevo acelerando la revolución desde que tenía 15 años y quizás ya me voy a morir. Por eso digo que a veces lo de acelerar las contradicciones y lo de acelerar la revolución, pues llevará lo suyo. Yo ya estoy convencida que no lo voy a ver. Espero que las siguientes generaciones puedan tener un mundo mejor y luchen por una sociedad. Yo quisiera que fuera comunista, pero no se sabe. Joaquín. Muy rápido. Bueno, algo que supongo que os habéis dado cuenta, Marx, bueno, en la traducción aquí habla de trabajo socialmente indispensable, que es la expresión del trabajo socialmente necesario, porque normalmente se utiliza como trabajo socialmente necesario. La presencia del texto de John Gray es clarísimo. El texto de John Gray está escrito antes de que Marx escriba La miseria de la filosofía, pero no lo conoce. Lo lee en el año 51, cuando ya ha escrito el libro contra Proudhon. Y resulta que desde los años 20 con John Gray, a los años 40 con Proudhon, a los años 70 con Robertus, toda una tendencia de socialismo utópico se plantea, eso, la superación del capitalismo y superar el capitalismo con los bonos de trabajo. O sea, que es un programa político que está presente en Inglaterra, en Francia, en Alemania, a lo largo de todo el siglo. Por eso, continuamente, no solamente el libro contra Proudhon, sino vuelve a sacar en la contribución que ya ha leído a John Gray, comienza con Gray y termina con Proudhon,
lo vuelve a sacar en lo Grundrisse y en la teoría de la plusvalía vuelve a salir por el tema, porque es parte del debate político que están teniendo. Introducir esas páginas de John Gray en el texto de la miseria tiene un sentido pues, de completar lo que hay antes del libro de Proudhon en esa materia. Como dice Marx en el texto de la Constitución, lo que no sabía el pobre John Gray es que 17 años después Proudhon iba a llegar a convertirse en el inventor de lo que él había inventado 17 años antes. Lo del discurso sobre el libre cambio, pues efectivamente tiene menos, sería alguna pila que tenía el Engels en la cabeza. No plantea al Estado como o sea, el gestor o reformador de esa forma de intercambio. O sea, plantea de una manera pues más cercana a otros socialistas como Bueno, otros, aunque también sin concretar demasiado su planteamiento. Es que es una de las cosas que le echan cara también a Proudhon, que no concreta muchas cuestiones, no tiene tanta claridad su planteamiento teórico y también su método. O sea, ¿no? Que eso es lo que se les puede achacar a todos, ¿no? Lo poco riguroso que es el método. Bueno, pero en el caso de Proudhon, o sea, yo creo que sí concreta, o sea, la postura de Proudhon yo creo que es la del Banco Central, ¿eh? Sí. Y ergo... Sí. Yo creo que sí. Ergo, si es Banco Central, es vía gestión... O sea, Sí, quiero decir sí. que tampoco es muy... O sea, quiero decirte, tampoco me sorprendería, o sea, quiero decirte indirectamente. Pero yo, o sea, por lo que... Bueno, es que no he profundizado mucho, pero... Perdón, pero no sé si vosotros, si alguien sabe. O sea, yo creo que en filosofía de la miseria, sí. Yo creo que defiende, o sea, igual no lo llama Banco Central, pero defiende la figura de un ente que emite bonos horarios y que es el garante de que efectivamente ese bono vale una hora de trabajo. Que es similar a lo que está planteando sí, Roberto. Sí. El Roberto. Y Roberto. Y el Pues, bueno, muchas gracias a todos y todas por participar en las aportaciones y hasta la semana que viene de presentar, no sé, me suena que dijo Iñaki. Iñaki es la primera de... Bueno, ahí está, que hable él. Digo que hable. La semana que viene me toca, sí, creo. Sí. Vale. Eso dijiste, no sé si te has arrepentido. No, para nada. Lo que pasa es que no puedo ir presencial, pero la semana que viene estoy, sí. Sí, tranqui. Cerrado entonces. Pues hasta la semana que viene a todos y todas. Cambio el horario. Habrá cambiado la hora. Hostia, el cambio de horario otra vez. Joder. ¿Horario? Sí, no sé quién lo ha puesto, pero sí, o sea, no sé. Es verdad, ha vuelto a cambiar la hora. Ahora no sé qué hora. Claro, cambió en... Pero no Pero aquí no hemos cambiado el horario. Cambió en Aquí seguimos 30, empezando a las 7. ¿no? Cambió. Oigan, ¿me escuchan? Sí, Soy Enrique Santamaría. Es que de pura casualidad entré a las 11 de la mañana al taller y ya estaba comenzado. Y normalmente entro a las 12 del día. De acá. sí, ha cambiado el horario. Ha vuelto a cambiar el horario, Enrique. Entonces será a las 11 a partir de ahora. Bien, gracias. Pues, lo mismo que te dijimos la última vez. A las 7, pero el horario es creo que es UTM más 1, creo. O sea, español, vamos, de Madrid. O de Francia, de París, que es el mismo. Porque si luego cambia la hora en México y no en España, pues tendrá que cambiar él y nosotros. O sea, eso es, o sea... En México no cambia la hora. ¿No cambia nada? Yo creo que No, aquí no. Aquí en la Ciudad de México no ha cambiado. Bien, es a las 11, está claro. Gracias. Perdón. Pobre. Sí. Pobre. Sí.